¿Alguna vez has sentido un pensamiento tan claro en tu mente que parecía una voz interna guiándote? ¿Has sentido que algo te advertía de un peligro, te daba paz en una decisión o te revelaba algo que no podías saber por ti mismo? Y si te dijera que esa voz en tu mente no siempre es tuya, sino que muchas veces es la voz del Señor hablándote. Dios no solo habla a través de sueños, profetas o señales externas. Él también habla directamente a nuestra mente. Pero aquí está el problema. Muchas personas no saben reconocer su voz. En este video te voy a mostrar cómo Dios habla a través de la mente, cómo diferenciar su voz de otros pensamientos y qué hacer para escuchar con claridad lo que Él quiere decirte. Este es un conocimiento que pocos tienen, pero que puede transformar tu vida para siempre. Si aprendes a escuchar la voz de Dios en tu mente, podrás recibir dirección, advertencias, consuelo y sabiduría divina en cualquier momento. Pero cuidado, no todo pensamiento que entra en tu mente viene de Dios. Hay voces que intentan confundirte, distraerte y alejarte del propósito de Dios. Hoy te enseñaré cómo discernir entre la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de tu propia carne. Presta mucha atención hasta el final, porque la última enseñanza podría ser la clave para desbloquear una nueva dimensión espiritual en tu vida. Antes de comenzar, quiero que hagas un acto de fe. Comenta ahora mismo: Señor, háblame a través de mi mente y dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás declarando que deseas aprender a escuchar la voz de Dios y ayudarás a que más personas reciban esta enseñanza. Ahora, vamos a comenzar con el estudio. Dios siempre ha hablado a través de la mente. Desde el principio de los tiempos, Dios ha usado la mente del ser humano como un canal de comunicación. Muchas veces esperamos escuchar la voz de Dios de manera audible o ver señales externas, pero ignoramos que Él nos habla internamente, en lo profundo de nuestro ser. Tal vez alguna vez te ha pasado esto. Tienes un pensamiento claro, una impresión en tu interior que te dice que hagas algo o que te alejes de una situación, y con el tiempo descubres que era lo correcto. O quizás sientes que Dios te pone en el corazón una idea, un llamado, pero dudas si realmente viene de Él. Y aquí está la pregunta clave: ¿cómo podemos estar seguros de que un pensamiento viene de Dios y no de nosotros mismos o del enemigo? La Biblia nos muestra que Dios ha usado la mente de muchas personas a lo largo de la historia para hablarles, guiarles y revelarles su voluntad. Hoy vamos a ver ejemplos bíblicos y a descubrir cómo podemos aprender a reconocer su voz en nuestra propia mente. 1. Dios habla en lo profundo de nuestra mente y nuestro espíritu. Muchas veces pensamos que escuchar a Dios significa escuchar una voz audible desde el cielo, pero la realidad es que Dios habla a nuestro espíritu y a nuestra mente de maneras sutiles pero poderosas. En Isaías 30:21, la Biblia dice: entonces tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga: este es el camino, andad por él, y cuando os vayáis a la derecha, y cuando os vayáis a la izquierda. Esto significa que Dios pone en nuestro interior una voz que nos guía, que nos da dirección y que nos muestra el camino correcto. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él nos habla de manera interna, trayendo pensamientos de dirección, advertencia o consuelo. Pero aquí está el problema. Muchas veces ignoramos esta voz porque estamos demasiado distraídos con el ruido del mundo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, pero lo has ignorado porque estabas ocupado con otras cosas? Dios sigue hablando hoy, pero pocos están prestando atención. 2. Ejemplo bíblico. Dios habló a Salomón en su mente. Uno de los ejemplos más claros de cómo Dios habla a la mente lo encontramos en la vida del rey Salomón. En 1 Reyes 3:5-12,
La Biblia dice que Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón respondió: «Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Ahora presta atención a lo que dice el versículo 12. «He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Dios no le dio a Salomón un libro con respuestas. No envió un ángel a dictarle cada decisión. Dios puso sabiduría en su mente y en su corazón. Desde ese momento, Salomón comenzó a tomar decisiones con una sabiduría sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablándole directamente en su mente. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos da sabiduría, discernimiento y respuestas en nuestra mente, pero debemos aprender a reconocer su voz. 3. ¿Cómo reconocer la voz de Dios en tu mente? Aquí es donde muchos fallan. Dios les habla, pero no saben distinguir su voz de otros pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos saber si un pensamiento viene de Dios o si simplemente es nuestra imaginación? La voz de Dios tiene características claras. Si un pensamiento cumple con estos 4 puntos, es muy probable que sea Dios hablándote. 1. Se alinea con la palabra de Dios. O Dios nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Si un pensamiento te impulsa a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no viene de Él. 2. Trae paz, aunque desafíe tu fe. O a veces Dios nos desafía a hacer cosas que parecen difíciles o que requieren fe, pero su voz siempre traerá una paz interna que nos confirma que es el camino correcto. 3. Nos lleva a actuar con amor y rectitud, o la voz de Dios no siembra odio, rencor ni egoísmo. Si un pensamiento te impulsa a actuar con amor, justicia y rectitud, es probable que venga de Dios. 4. Es persistente y claro. O muchas veces, cuando Dios quiere decirnos algo, nos lo repite de diferentes maneras hasta que lo entendemos. Si un pensamiento cumple con estas características, es muy posible que Dios esté hablándote. 4. ¿Cómo saber si un pensamiento no viene de Dios? Así como Dios habla a nuestra mente, también hay pensamientos que vienen de otras fuentes. La voz del enemigo trae confusión, miedo, culpa y acusación. La voz de la carne nos empuja a actuar de manera impulsiva, egoísta o fuera de la voluntad de Dios. La voz del mundo nos llena de preocupaciones, distracciones y dudas. La diferencia es que la voz de Dios siempre nos guía hacia la verdad, la paz y la obediencia a su voluntad. Si un pensamiento te genera ansiedad, desesperación o culpa sin propósito, no viene de Dios. 5. Dios está hablándote ahora mismo, pero ¿estás escuchando? Dios no ha dejado de hablar. El problema es que muchas veces estamos demasiado distraídos para escucharlo. La televisión, el teléfono, las redes sociales, el ruido del mundo, todo eso ahoga la voz de Dios en nuestra mente. Por eso, si realmente quieres escuchar a Dios con más claridad, debes aprender a silenciar el ruido y dedicarle tiempo en oración y meditación en su palabra. 6. Un llamado a la acción. ¿Estás listo para escuchar a Dios? Ahora quiero desafiarte a hacer algo. Si crees que Dios te ha hablado en alguna ocasión en tu mente y quieres aprender a escuchar su voz con más claridad, haz este acto de fe ahora mismo. Comenta abajo: Señor, abro mi mente para escuchar tu voz con claridad. Cuando lo haces, estás declarando que quieres recibir más dirección de Dios y que estás listo para escuchar su voz en tu vida. También quiero pedirte algo importante. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite.
Hay personas que sienten que Dios no les habla, cuando en realidad Él lo ha estado haciendo, pero no lo han reconocido. Si este video ha sido de bendición para ti, dale me gusta y suscríbete al canal. Dios sigue hablando, pero pocos están escuchando. No seas de los que ignoran su voz. En el próximo bloque vamos a ver cómo fortalecer nuestra mente para recibir más revelaciones de Dios y cómo entrenarnos para discernir sus pensamientos con más claridad. Dios sigue hablando, pero el problema no es que Él haya dejado de comunicarse con su pueblo, sino que muchas veces nuestras mentes están tan saturadas de pensamientos, distracciones y preocupaciones que su voz se vuelve difícil de distinguir. Aprender a reconocer cuándo es Dios quien nos habla en nuestra mente es clave para vivir conforme a su propósito y recibir la dirección que necesitamos en cada situación de nuestra vida. El enemigo sabe que Dios habla en lo profundo de nuestro ser y por eso su estrategia siempre ha sido sembrar confusión, miedo y duda en nuestra mente. Si logra distorsionar nuestra percepción, puede hacernos creer que Dios está en silencio cuando en realidad nunca ha dejado de hablar. Por eso, una de las batallas más grandes que enfrentamos es en nuestra mente. Es ahí donde el enemigo ataca con mentiras, acusaciones y pensamientos que nos alejan de la verdad de Dios. Cuando un pensamiento viene de Dios, trae claridad, paz y un sentido de propósito. No significa que siempre será fácil de aceptar, pero incluso cuando desafía nuestra fe, sentimos en lo profundo que es el camino correcto. En cambio, los pensamientos que no vienen de Dios suelen traer confusión, ansiedad o una sensación de desesperanza. Dios nunca habla desde el miedo ni desde la culpa que paraliza. Él corrige, pero siempre con amor y con la intención de restaurar y edificar. La mente humana está expuesta a muchas influencias. Podemos recibir pensamientos que provienen de nuestra propia lógica y experiencias, otros que vienen de lo que consumimos en el mundo exterior y otros que provienen del enemigo, con el propósito de apartarnos de la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, comienza a generar en nuestra mente pensamientos que nos llevan hacia la verdad y la justicia. La clave para escuchar la voz de Dios con claridad es aprender a discernir entre todas estas voces y alinear nuestra mente con su palabra. Mientras más tiempo pasamos con Dios, más fácil se vuelve reconocer su voz. Así como en una relación cercana, podemos distinguir la voz de alguien incluso en medio del ruido. Cuando caminamos en comunión con Dios, podemos identificar sus pensamientos en medio de la multitud de ideas que pasan por nuestra mente. Dios nos habla de muchas maneras, pero una de las más comunes es a través de impresiones en nuestro corazón. Puede ser un pensamiento que se repite con insistencia, una convicción que no podemos ignorar o una paz que nos confirma que estamos en el camino correcto. Otras veces, Dios nos da discernimiento para ver algo que otros no ven, nos muestra advertencias o nos da respuestas a través de un entendimiento que no habíamos tenido antes. Cuando Dios habla, espera una respuesta. No nos da pensamientos solo para que los analicemos y los guardemos, sino para que actuemos conforme a su dirección. Si sientes que Dios ha puesto algo en tu corazón, no lo ignores. Si ha estado repitiendo una idea en tu mente, es posible que quiera que tomes acción. No siempre tendremos todas las respuestas antes de obedecer, pero cuando damos un paso en fe, Dios nos confirma su dirección en el camino. Para fortalecer nuestra capacidad de escuchar a Dios en nuestra mente, necesitamos llenar nuestros pensamientos con su palabra. La Biblia es la voz de Dios escrita, y cuanto más la leemos y meditamos en ella, más fácil se vuelve reconocer su voz cuando nos habla de manera personal. La oración también es esencial, no solo para hablar con Dios, sino para entrenar nuestro
espíritu a escuchar su respuesta. Y el silencio es una disciplina que muchos descuidan, pero que es clave para percibir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él habla, su mensaje es claro. Puede que no entendamos todo en el momento, pero con el tiempo, su dirección se hace evidente. No siempre nos dará todas las respuestas de inmediato, pero nos guiará paso a paso hasta el destino que ha preparado para nosotros. Aprender a confiar en su voz y a seguirla, incluso cuando no vemos todo el panorama, es lo que nos lleva a caminar en su voluntad. Si sientes que Dios te ha estado hablando en tu mente, pero has tenido dudas, es momento de pedirle confirmación. Ora y pídele que reafirme su mensaje de alguna manera, ya sea a través de su palabra, de una circunstancia o de alguien que sin saberlo te hable sobre lo que Dios te ha estado mostrando. Dios no es un Dios que juega con nuestra incertidumbre. Si Él está hablándote, lo confirmará de una manera u otra. Si has sentido que Dios ha puesto algo en tu corazón, pero has estado luchando con el miedo o la duda, recuerda que Dios no te dará pensamientos que te paralicen. Su voz siempre traerá esperanza y propósito, incluso cuando nos desafíe. No permitas que el enemigo siembre confusión en tu mente. Si Dios ha hablado, aférrate a su palabra y confía en que Él cumplirá lo que te ha mostrado. Dios sigue hablando hoy y su voz es más cercana de lo que imaginamos. Si aprendemos a reconocer su dirección en nuestra mente, podremos caminar con seguridad, sabiendo que no estamos solos y que Él está guiando cada paso que damos. Si queremos escuchar más de Dios, necesitamos hacer espacio en nuestra vida para que su voz sea la más fuerte. Mientras más nos acerquemos a Él, más clara será su dirección en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios sigue hablando a su pueblo, pero la gran pregunta es si realmente estamos escuchando. Muchas veces nos quejamos de que no sentimos su dirección o que no sabemos cuál es su voluntad, pero la realidad es que Dios nunca ha dejado de comunicarse con nosotros. El problema es que nuestras mentes están tan saturadas con el ruido del mundo, las preocupaciones diarias y nuestras propias inseguridades, que su voz se vuelve difícil de percibir. La mente es el campo de batalla donde se libran muchas de nuestras guerras espirituales. Ahí es donde el enemigo lanza dudas, temores y pensamientos que nos alejan de la verdad de Dios. También es ahí donde Dios siembra su verdad, nos revela su voluntad y nos da dirección. La gran diferencia está en qué voz decidimos alimentar y en qué pensamientos elegimos meditar. Cuando Dios habla a nuestra mente, lo hace con claridad y propósito. No es una voz de confusión ni de ansiedad, sino una voz que trae luz en medio de la oscuridad. Muchas veces su voz viene como una idea persistente, un pensamiento que no podemos ignorar o una convicción que arde dentro de nosotros. Otras veces, su voz se manifiesta en una paz inexplicable que nos confirma que estamos en el camino correcto. Hay momentos en los que Dios habla a nuestra mente para advertirnos de algo. Tal vez estás a punto de tomar una decisión y de repente sientes un freno interno, una incomodidad que no puedes explicar. Ese puede ser el Espíritu Santo protegiéndote de un error. También puede ocurrir lo contrario, que sientas un impulso fuerte de hacer algo que no habías planeado, como ayudar a alguien, llamar a una persona o tomar una decisión específica. Cuando eso ocurre, debemos estar atentos, porque muchas veces Dios está guiándonos a través de esos impulsos internos. Uno de los mayores errores que cometemos es dudar de la voz de Dios. Escuchamos algo en nuestra mente y en lugar de creer que es Dios hablándonos, comenzamos a analizarlo con nuestra lógica humana. Nos preguntamos si realmente será Dios o si es solo nuestra imaginación.
Esa duda muchas veces nos lleva a ignorar su dirección y con el tiempo podemos volvernos insensibles a su voz. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él nos habla, su mensaje es claro y consistente. Puede que en el momento no entendamos completamente lo que nos está mostrando, pero con el tiempo veremos cómo todo encaja perfectamente en su plan. Nuestra responsabilidad es aprender a confiar en su dirección, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Si quieres escuchar la voz de Dios con más claridad en tu mente, necesitas entrenarte espiritualmente. La oración no es solo un monólogo donde hablamos con Dios, sino también un espacio donde aprendemos a escuchar su respuesta. Leer la Biblia no es solo un hábito religioso, sino una forma de alinear nuestra mente con los pensamientos de Dios. Mientras más llenemos nuestra mente con su palabra, más fácil será reconocer su voz cuando nos hable. El enemigo quiere mantenernos en un estado de confusión, haciéndonos dudar de lo que Dios nos dice. Muchas veces usa el miedo para paralizarnos y evitar que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Si sientes que Dios te ha estado hablando, pero el miedo te ha impedido actuar, es momento de rechazar esa duda y caminar en fe. Dios no te dará una instrucción sin antes darte la gracia para llevarla a cabo. Es importante aprender a diferenciar entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Dios nos habla con verdad y nos impulsa a avanzar en su propósito. El enemigo, en cambio, nos llena de acusaciones, culpa y condenación. Si un pensamiento te hace sentir indigno, incapaz o sin esperanza, no viene de Dios. Él nos corrige con amor y nos guía con paciencia, nunca con desesperación ni angustia. Dios quiere hablarnos de manera constante, pero muchas veces solo buscamos su voz cuando estamos en crisis. Nos acordamos de orar y pedir dirección cuando enfrentamos un problema, pero olvidamos mantener una relación continua con Él en los tiempos de paz. Si queremos escuchar a Dios con claridad en los momentos difíciles, necesitamos desarrollar la práctica de escucharlo diariamente, aun cuando todo parece estar en calma. El silencio es una disciplina espiritual que pocos practican, pero que es clave para escuchar la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones constantes, y si no aprendemos a apartarnos por momentos para estar en quietud con Dios, será difícil discernir su dirección. No se trata solo de orar y leer la Biblia, sino también de aprender a estar en su presencia sin prisas, permitiéndole hablarnos sin interrupciones. Dios sigue hablando hoy, y su voz es más cercana de lo que imaginamos. Si aprendemos a reconocer su dirección en nuestra mente, podremos caminar con seguridad, sabiendo que no estamos solos y que Él está guiando cada paso que damos. Si queremos escuchar más de Dios, necesitamos hacer espacio en nuestra vida para que su voz sea la más fuerte. Mientras más nos acerquemos a Él, más clara será su dirección en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios sigue hablando y guiando a su pueblo. Su voz no se ha apagado, pero es nuestra responsabilidad afinar nuestros oídos espirituales y entrenar nuestra mente para reconocer su dirección. Cada día, Dios nos da señales, pone pensamientos en nuestro corazón y nos susurra palabras que pueden transformar nuestra vida. Pero si no estamos atentos, podemos dejar pasar esas oportunidades divinas. Si has sentido que Dios te ha hablado en tu mente, si alguna vez has recibido una impresión profunda en tu corazón, una advertencia, una confirmación o una paz inexplicable, quiero que hagas un acto de fe ahora mismo. Escribe tu nombre en los comentarios y declara: Señor, abro mi mente y mi corazón para escuchar tu voz con claridad.
Al escribir tu nombre, estarás tomando un paso de fe, declarando que deseas recibir más de Dios y que estás listo para su dirección en tu vida. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando interactúas con este mensaje, estás demostrando que crees que Dios puede y quiere hablarte. También quiero pedirte algo importante. No guardes esta enseñanza solo para ti. Comparte este video con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que están buscando respuestas, que sienten que Dios está en silencio, cuando en realidad Él ha estado hablándoles todo este tiempo. Este mensaje puede ser la clave para que alguien entienda cómo Dios ha estado guiándolo sin que lo supiera. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Este es un espacio donde estamos compartiendo enseñanzas profundas para ayudarte a crecer en tu vida espiritual y aprender a caminar en la voluntad de Dios. Si no quieres perderte los próximos mensajes que estaremos compartiendo, asegúrate de activar las notificaciones. Dios está haciendo algo en este momento. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Él quiere hablarte, quiere dirigirte, quiere revelarte cosas que aún no conoces. No ignores su llamado. Entrégale tu mente y tu corazón y pídele que te hable con claridad. Ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo más. Cierra los ojos por un momento y dile al Señor en oración: Padre, aquí estoy. Abro mi mente y mi corazón para recibir tu voz. Enséñame a reconocer cuando me hablas. Líbrame de la confusión y de la duda. Guíame por el camino correcto y dame la paz para saber que es tu voz la que me dirige. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha escuchado tu oración, y si estás dispuesto a buscar su voz con sinceridad, Él te hablará. Prepárate para recibir dirección, para sentir su paz y para caminar en su propósito. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga. Dios sigue hablando y guiando a su pueblo, pero muchos han permitido que el ruido del mundo los aleje de su voz. Vivimos en tiempos en los que las distracciones son constantes, y si no entrenamos nuestra mente para reconocer la voz de Dios, podemos perdernos de las instrucciones que Él tiene para nosotros. No es que Dios haya dejado de hablarnos, sino que hemos dejado de escucharlo con atención. Es importante entender que Dios no solo nos habla en momentos de crisis o a través de señales espectaculares. Él nos habla en lo cotidiano, en lo simple, en lo profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Muchas veces hemos recibido pensamientos que traen paz, dirección y claridad, y no nos damos cuenta de que es Dios guiándonos. Otras veces sentimos advertencias internas que nos impiden tomar una mala decisión, y lo ignoramos pensando que es solo un presentimiento. Pero Dios nos está enseñando a depender de Él, a confiar en que Él tiene el control y a seguir su voz en cada paso que damos. Si has sentido que Dios te ha estado hablando, pero te cuesta reconocer su voz, quiero que hagas un acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios tu nombre seguido de la frase: Señor, afina mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Cuando lo haces, estás declarando que deseas recibir más dirección de Dios y que estás listo para discernir su voz con claridad. Es un paso de fe, una forma de expresar que quieres estar más conectado con la voluntad de Dios. También quiero pedirte que compartas este video con alguien más. Hay muchas personas que han sentido que Dios les habla, pero no saben cómo interpretarlo. Personas que están en búsqueda de respuestas y que no entienden que Dios ya les ha estado guiando. No guardes este mensaje solo para ti. Comparte esta enseñanza con alguien que lo necesite. Puede ser la clave para que una persona descubra que Dios siempre ha estado ahí, hablándole y guiándole. Dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal está dedicado a compartir enseñanzas profundas para ayudarte a crecer en tu vida espiritual y aprender a caminar en la voluntad de Dios.
No te pierdas los próximos mensajes, porque Dios quiere seguir hablándote y dándote herramientas para fortalecer tu fe. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a un momento de reflexión. Tómate unos segundos para cerrar los ojos y hablar con Dios. Dile con sinceridad: Padre, quiero escuchar tu voz con claridad. Quiero reconocer cuándo me hablas y aprender a seguir tu dirección. Líbrame de la confusión y dame discernimiento para saber cuándo eres tú quien está guiando mis pensamientos. Te entrego mi mente y mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, prepárate para recibir más dirección de Dios. Mantente atento a los pensamientos que Él pondrá en tu corazón, a las confirmaciones que te dará y a la paz que sentirás cuando estés caminando en su voluntad. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él habla, lo hace con propósito y claridad. Gracias por llegar hasta aquí. No todos tienen la disposición de aprender a escuchar la voz de Dios, pero tú has demostrado que anhelas más de Él. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga y que su paz inunde tu corazón. Dios sigue hablando a su pueblo, pero muchas veces su voz es ignorada porque estamos demasiado distraídos con nuestras preocupaciones, con el ruido del mundo o con nuestras propias dudas. Aprender a reconocer su dirección no es solo una habilidad, sino un acto de rendición, una decisión consciente de abrir nuestro corazón y permitirle que nos guíe. Cuando Dios habla, lo hace con claridad. No es un Dios de confusión ni de incertidumbre. Su voz trae paz, aunque a veces el mensaje que nos dé sea desafiante. Nos impulsa a caminar en fe, a confiar en sus promesas y a alejarnos de lo que no nos conviene. Pero si no estamos atentos, podemos confundir su voz con nuestros propios pensamientos o incluso con las mentiras del enemigo. El mundo espiritual es real, aunque muchas veces no lo percibamos con nuestros sentidos naturales. Así como entrenamos nuestro cuerpo para estar saludables y nuestra mente para aprender cosas nuevas, debemos entrenar nuestro espíritu para discernir la voz de Dios con mayor claridad. Y esto no ocurre de un día para otro. Se trata de una relación constante, de una búsqueda diaria en oración, en su palabra y en momentos de quietud donde podamos escuchar lo que Él quiere decirnos. Si sientes que Dios te ha estado llamando a escucharlo con más atención, este es el momento de responder. No sigas posponiéndolo. No esperes a que una situación difícil te obligue a buscar su dirección. Dios quiere hablarte hoy, en este momento, en tu día a día, en lo cotidiano. Solo necesitas hacer espacio para su voz. Haz un acto de fe ahora mismo. Escribe en los comentarios tu nombre y la frase: Señor, estoy listo para escuchar tu voz. Cuando lo hagas, estarás declarando que abres tu corazón para recibir su dirección, que decides prestar más atención a su guía y que deseas que Él te hable con mayor claridad. No dejes que este mensaje quede solo en ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Hay muchas personas que están buscando respuestas y no saben que Dios ha estado hablándoles todo este tiempo. Al compartir este mensaje, puedes ser el puente que las ayude a encontrar la dirección que necesitan. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu vida espiritual y a caminar en la voluntad de Dios con seguridad y fe. Antes de terminar, quiero invitarte a un momento de oración. Cierra los ojos y dile a Dios: Señor, enséñame a reconocer tu voz. Ayúdame a diferenciar cuando eres tú quien me habla y a confiar en tu dirección. Quiero seguir tu voluntad, caminar en fe y no en mis propios razonamientos.
Guíame y dame paz en cada decisión que tome. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha escuchado tu oración. Ahora es el momento de seguir buscándolo, de afinar tus oídos espirituales y de caminar con la certeza de que Él está hablándote y guiándote. Mantente atento, porque cuando Dios quiere decir algo, se asegura de que su mensaje llegue. Nos vemos en el próximo mensaje. Que su paz y su presencia te acompañen en cada paso. Dios ha diseñado la mente humana con una capacidad extraordinaria para recibir, procesar y discernir pensamientos. Pero lo que muchos no saben es que más allá de la lógica y el razonamiento, Dios usa nuestra mente como un canal para hablarnos, guiarnos y revelarnos su voluntad. No siempre será a través de una voz audible ni de un evento sobrenatural. Muchas veces su voz se manifestará como una impresión interna, un pensamiento persistente o una convicción que arde dentro de nosotros. Lo fascinante es que la mente no opera de manera aislada. Es el puente entre el espíritu y el cuerpo, el lugar donde se almacenan nuestras experiencias, emociones y conocimientos, pero también el lugar donde se libran las mayores batallas espirituales. El enemigo lo sabe y por eso su estrategia principal es contaminar la mente del creyente con dudas, miedo y confusión. Si logra distorsionar nuestra percepción de la realidad, si logra hacernos creer que Dios está en silencio o que no somos dignos de escuchar su voz, entonces nos mantiene en un estado de vulnerabilidad. Pero la verdad es que Dios no ha dejado de hablar. En la Biblia vemos cómo se comunicó con hombres y mujeres a través de pensamientos claros y directos. Un ejemplo poderoso es el de Nehemías. En ningún momento de su historia leemos que Dios le habló audiblemente o que tuvo una visión celestial. Sin embargo, Nehemías tuvo un pensamiento tan fuerte en su mente que supo que venía de Dios: la necesidad de reconstruir los muros de Jerusalén. Esa idea se convirtió en una misión, en un propósito que transformó no solo su vida, sino la de toda una nación. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios planta ideas, inspira pensamientos y nos da convicciones que no surgen de la nada. Muchas veces sentimos la urgencia de hacer algo, de cambiar un rumbo, de evitar una situación o de hablar con alguien, y no sabemos por qué. Pero si prestamos atención, veremos que esa impresión interna no es casualidad. Es la manera en que Dios nos guía sin necesidad de señales espectaculares. El problema es que vivimos en una cultura que nos ha enseñado a depender únicamente de la razón y la lógica, dejando de lado la percepción espiritual. Aprendemos a analizar todo con nuestra mente, pero rara vez nos detenemos a preguntarnos: ¿y si este pensamiento viene de Dios? ¿Y si esta idea no es solo mía, sino que es parte de su plan para mi vida? ¿Cuántas veces hemos descartado algo simplemente porque no lo entendemos completamente, cuando en realidad era Dios tratando de guiarnos? Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, empieza a influir en su forma de pensar. Su voz no llega como un estruendo, sino como una dirección interna que, aunque a veces no se puede explicar con palabras, se siente en lo más profundo del ser. Pero así como Dios nos habla, también debemos aprender a diferenciar su voz de los pensamientos que provienen de nuestra carne o del enemigo. Y esto solo es posible cuando sometemos nuestra mente a la autoridad de Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos da una clave fundamental: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que nos está diciendo es que, si queremos entender la voluntad de Dios, nuestra mente debe ser renovada. No podemos seguir procesando las cosas con el mismo filtro del mundo. Debemos permitir que Dios moldee nuestra manera de pensar para
que su voz se vuelva clara y comprensible para nosotros. Esta renovación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso en el que poco a poco aprendemos a discernir entre los pensamientos que edifican y los que destruyen, entre los que traen paz y los que generan ansiedad. Dios nunca nos dará un pensamiento que nos haga dudar de su amor o que nos impulse a actuar en temor. Al contrario, cuando Él habla, aunque el mensaje sea desafiante, siempre trae consigo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero aquí es donde muchos fallan. Esperan que Dios les hable de manera extraordinaria, con señales visibles o con un milagro evidente, cuando la mayoría de las veces su voz se manifiesta en lo ordinario, en lo cotidiano, en esa idea que se repite, en esa convicción que no podemos ignorar, en esa sensación de certeza que no viene de nuestro razonamiento humano. La oración es clave en este proceso, no solo para hablar con Dios, sino para entrenarnos en la escucha espiritual. Muchas veces oramos esperando que Dios haga algo externo, pero pocas veces oramos para pedirle que nos ayude a entender lo que ya nos está diciendo internamente. Si tomáramos el hábito de preguntar más seguido, Señor, ¿qué estás tratando de mostrarme con esto?, nuestra vida sería completamente diferente. Otro aspecto crucial es aprender a filtrar lo que entra en nuestra mente. No podemos esperar que Dios nos hable con claridad si pasamos la mayor parte de nuestro tiempo llenando nuestra mente con pensamientos negativos, con información que no edifica o con distracciones que nos alejan de su presencia. Así como cuidamos lo que comemos para mantener nuestro cuerpo saludable, debemos cuidar lo que permitimos que entre en nuestra mente para que nuestro espíritu esté alineado con Dios. Si en este momento sientes que has estado en un período de confusión, en el que no sabes si los pensamientos que tienes vienen de Dios o de otra fuente, quiero que hagas un acto de fe. Escribe en los comentarios tu nombre seguido de la frase: Señor, renueva mi mente para escuchar tu voz con claridad. Al hacerlo, estarás declarando que deseas una transformación en tu manera de pensar, que estás dispuesto a someter tus pensamientos a la voluntad de Dios y que confías en que Él te dará discernimiento. También quiero animarte a compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Hay personas que están buscando respuestas y no saben que Dios ya les ha estado hablando. Pueden estar esperando una señal exterior cuando lo que realmente necesitan es aprender a escuchar la voz de Dios en su interior. Comparte esta enseñanza con alguien que pueda estar pasando por esa situación y ayúdale a descubrir cómo Dios se comunica con nosotros. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas profundas para ayudarte a fortalecer tu vida espiritual y a aprender a caminar en la voluntad de Dios con seguridad y fe. Si no quieres perderte los próximos mensajes, asegúrate de activar las notificaciones. Antes de terminar, quiero invitarte a un momento de reflexión. Tómate unos segundos para cerrar los ojos y hablar con Dios. Dile con sinceridad: Padre, quiero escuchar tu voz con claridad. Ayúdame a reconocer cuando me hablas y a no ignorar los pensamientos que vienen de ti. Renueva mi mente, limpia todo lo que me impide escuchar tu dirección y enséñame a caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha escuchado tu oración. A partir de hoy, presta más atención a lo que Él te muestra en tu mente. No descartes los pensamientos que traen dirección, paz y propósito. Mantente en oración, en comunión con su palabra y con un corazón dispuesto a obedecer. Si realmente quieres escuchar la voz de Dios, Él se encargará de hacerte entender su mensaje. Nos vemos en el próximo mensaje.
Que Dios te bendiga y que su voz se haga más clara en tu vida cada día. Dios sigue hablando y lo hace de maneras que muchas veces pasamos por alto. No siempre será a través de una voz audible ni de una señal visible, sino que, en la mayoría de los casos, su voz se manifestará en lo más profundo de nuestra mente y espíritu. Él planta pensamientos, impresiones y convicciones que, si aprendemos a reconocerlas, pueden dirigirnos con certeza hacia su propósito. Muchas personas esperan que Dios les hable con eventos extraordinarios, pero olvidan que Él prefiere la cercanía. La relación con Dios no se basa en momentos esporádicos de comunicación, sino en un diálogo continuo, en una conexión constante donde aprendemos a discernir su dirección en medio de la vida diaria. A veces, Dios no nos habla con palabras, sino con paz en medio de la incertidumbre, con claridad en una decisión o con un sentir profundo que nos impulsa a actuar conforme a su voluntad. La clave para escuchar a Dios en nuestra mente no es buscar señales espectaculares, sino aprender a callar el ruido del mundo. Vivimos en una sociedad saturada de información, de distracciones y de voces que constantemente intentan captar nuestra atención. Si no tomamos el tiempo para estar en silencio, para meditar en su palabra y para escuchar su dirección, corremos el riesgo de confundir su voz con nuestras propias emociones o con las mentiras del enemigo. El enemigo, consciente de que Dios nos habla internamente, intentará siempre distorsionar nuestra percepción. Lo hará susurrando pensamientos de duda, de temor y de condenación. Nos hará creer que no somos dignos de escuchar a Dios, que no somos capaces de entender su voluntad o que su silencio es una señal de abandono. Pero Dios no opera así. Su voz nunca trae confusión ni desesperanza. Su voz corrige, sí, pero siempre con amor. Nos guía, nos fortalece y nos da la certeza de que estamos en el camino correcto. Si quieres aprender a distinguir la voz de Dios de los pensamientos que no provienen de Él, pregúntate: ¿este pensamiento me lleva a confiar más en Dios o a dudar de su amor? ¿Me impulsa a actuar en fe o me paraliza con temor? ¿Está en línea con la palabra de Dios o contradice sus principios? Si lo que escuchas en tu mente te aleja de la verdad de Dios, entonces no proviene de Él. Dios nos ha dado su Espíritu Santo precisamente para guiarnos en este proceso. En Juan 14:26, Jesús dijo: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esto significa que no estamos solos en nuestro deseo de escuchar a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros para recordarnos la verdad, para guiarnos en la toma de decisiones y para enseñarnos a reconocer cuándo es Dios quien nos habla. Pero, así como el enemigo susurra mentiras, también nuestra propia carne puede hablarnos. Nuestra mente ha sido moldeada por años de experiencias, temores y creencias que a veces pueden opacar la voz de Dios. Por eso, la renovación de la mente es un proceso fundamental para todo creyente. Romanos 12:2 nos recuerda: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esto nos enseña que, mientras más alineemos nuestra mente con la palabra de Dios, más fácil será distinguir su voz. No podemos esperar escuchar a Dios claramente si llenamos nuestra mente con preocupaciones, con influencias negativas o con información que nos aleja de la verdad. Así como cuidamos nuestra alimentación para tener un cuerpo sano, debemos cuidar lo que entra en nuestra mente para que nuestro espíritu esté en sintonía con Dios. Otro aspecto fundamental es la obediencia. Dios no solo nos habla para que lo escuchemos,
sino para que actuemos conforme a su dirección. Muchas veces dejamos de recibir más revelación porque no hemos obedecido la última instrucción que nos dio. Queremos que Dios nos guíe en decisiones grandes, pero ignoramos las pequeñas indicaciones que ya nos ha dado. Si queremos que su voz sea más clara en nuestra vida, debemos estar dispuestos a obedecer incluso cuando no entendemos completamente el panorama. Si sientes que Dios te ha estado hablando, pero aún tienes dudas, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios tu nombre seguido de la frase: Señor, quiero escuchar tu voz con claridad y obedecer tu dirección. Al hacerlo, estarás declarando que deseas recibir más de Dios y que estás listo para seguir sus instrucciones con confianza. También quiero pedirte que compartas este mensaje con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que sienten que Dios está en silencio, cuando en realidad Él ha estado hablándoles de maneras que no han sabido reconocer. Al compartir esta enseñanza, puedes ayudar a alguien a descubrir que Dios ha estado guiándolo todo este tiempo. Dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal está dedicado a compartir enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual y te ayudarán a caminar en la voluntad de Dios con confianza y fe. Antes de terminar, quiero que tomes un momento para hablar con Dios. Cierra los ojos y dile: Señor, quiero escuchar tu voz con claridad. Ayúdame a diferenciar cuando eres tú quien me habla. Renueva mi mente, limpia todo pensamiento que me aleje de ti y enséñame a caminar conforme a tu voluntad. Quiero confiar en ti y obedecer lo que me dices. En el nombre de Jesús, amén. Dios ha escuchado tu oración. A partir de hoy, mantente atento a los pensamientos que Él pondrá en tu corazón. No ignores esas impresiones internas que traen paz, dirección y propósito. Mantente en oración, sumérgete en su palabra y permítele al Espíritu Santo que afine tus oídos espirituales. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga y que su voz se haga cada vez más clara en tu vida.